¿Has oído hablar alguna vez de un rey célebre por su sabiduría sin igual, pero cuya pasión por las mujeres lo llevó a la ruina? Esta es la historia de Salomón, un gobernante reconocido como el rey más sabio, más rico y más influyente de la historia bíblica. Elevó a Israel a las alturas de la grandeza, pero debajo de la gloria yacía su único defecto fatal, un deseo insaciable por las mujeres. A pesar de poseer todas las ventajas para convertirse en el rey más grande que Israel haya conocido, las pasiones descontroladas de Salomón finalmente lo convirtieron en una de sus figuras más trágicas. Dios concedió a Salomón el extraordinario don de la sabiduría, lo que le permitió transformar a Israel en un reino próspero y poderoso. Bajo su gobierno, la nación floreció con riqueza y estableció rutas comerciales que abarcaban tierras lejanas. Sin embargo, dentro de los muros del palacio de Salomón existía un imperio de otro tipo, un harén de 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres provenían de todos los rincones del mundo antiguo, princesas egipcias de miradas encantadoras, mujeres moabitas y mujeres nobles de Amón, Edom y Sidón, cada una con el peso de sus propias historias y sueños, todos entretejidos en el opulento tapiz de la corte de Salomón. El harén de Salomón, aunque era un símbolo de su poder, se convirtió en una compleja red de alianzas políticas y vínculos frágiles. Cada matrimonio representaba un tratado, una promesa de paz o un acto diplomático para fortalecer el reino. Estas mujeres aportaron algo más que su belleza, trajeron consigo tradiciones, costumbres y religiones de sus países de origen. El palacio se convirtió en un mosaico de culturas, pero con estas uniones llegaron peligros imprevistos. Dioses y prácticas extranjeras se infiltraron en el corazón de Israel, socavando su fe. ¿Podría ser que el mismo harén que solidificó el poder político de Salomón también sembró las semillas de su caída espiritual? En este video, desentrañaremos la extraordinaria historia de Salomón, desde su sabiduría incomparable hasta los trágicos defectos que llevaron a su caída. ¿Su legendario intelecto le permitió dominar las fuerzas que buscaban controlarlo? ¿Qué impacto tuvo su muerte en el reino de Israel? Quédese con nosotros mientras descubrimos estos misterios. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para asegurarse de no perderse nunca un relato bíblico inspirador y que invite a la reflexión. Nuestro viaje comienza en la antigua ciudad de Jerusalén en el año 990 a.C., cuando nació un príncipe destinado a la grandeza. Su nombre era Salomón, que significa pacífico y amado de Dios. Su origen fue tan notable como controvertido, pues Salomón fue el producto de la unión entre el rey David, el valiente pastor que derrotó a Goliat, y Betsabé. Sin embargo, su relación se vio ensombrecida por un escándalo que perseguiría su legado. Betsabé era la esposa de Urías elitita, un soldado leal del ejército del rey David. Consumido por el deseo, David orquestó un plan devastador para ocultar su amorío. Ordenó que Urías fuera colocado en el frente de batalla y dejado vulnerable, asegurando así su muerte. Urías cayó como estaba planeado, pero Dios vio a través del plan de David. La muerte de Betsabé y el primer hijo de David no fue simplemente una tragedia, fue un juicio divino, un duro recordatorio de las consecuencias de su pecado. Sin embargo, en medio del dolor y el arrepentimiento, la misericordia de Dios prevaleció. Perdonó al rey David, y de este acto de gracia divina nació Salomón, un símbolo de reconciliación, un puente entre el cielo y la tierra. Los primeros años de Salomón estuvieron marcados por la influencia de un mentor sabio y enigmático, el profeta Natán. Mientras el rey David manejaba los asuntos del reino, Natán asumió el papel de guía espiritual de Salomón, nutriendo su mente y su espíritu con profunda sabiduría y revelaciones divinas. Natán, con su actitud serena y su mirada perspicaz, reconoció un potencial extraordinario en el joven príncipe. Vio en Salomón la chispa de la sabiduría y las semillas de la grandeza, un destino que lo diferenciaba de los demás. Sin embargo, Natán comprendió las complejidades del linaje real. Salomón no era el hijo mayor del rey David, había hermanos mayores que podrían disputarle el trono. Natán también guardaba un gran secreto, el conocimiento del pasado adúltero de David y Betsabé, un escándalo que podría amenazar el futuro de Salomón. Con astuto cálculo, Natán ideó un plan. A través de conversaciones privadas con el rey David, comenzó a sembrar la idea de que Salomón había sido elegido por Dios para heredar el trono. Hablando con autoridad profética y palabras cuidadosamente elegidas, Natán convenció a David de que el gobierno de Salomón estaba divinamente ordenado. Con el tiempo, David llegó a creer en el potencial de su hijo menor para conducir a Israel a una era dorada de paz y prosperidad. A medida que la salud del rey David se deterioraba y se acercaba el fin de su reinado, hizo acopio de las fuerzas que le quedaban para consolidar la posición de Salomón como su legítimo heredero. Sin embargo,
Para Salomón, este momento de ascensión no estuvo exento de peligros. Con tan solo 15 años, era muy consciente de los desafíos que le aguardaban. Las palabras de despedida de su padre resonaron en su mente, una advertencia para que se mantuviera alerta ante las muchas amenazas que podrían socavar su gobierno. El camino de Salomón hacia el trono estuvo marcado por la incertidumbre, pero su determinación de cumplir con su destino era inquebrantable. Con una determinación que no correspondía a su edad, Salomón tomó medidas rápidas y decisivas para consolidar su gobierno. Su primer paso fue una purga extensa para eliminar a quienes representaban una amenaza para su reinado. Entre las primeras víctimas estaba Joab, el general de confianza de David, que se había puesto del lado de Adonías en un intento fallido por alcanzar el trono. El mensaje de Salomón fue claro: su justicia era inflexible y nadie, por poderoso que fuera, estaba fuera de su alcance. A continuación, se ocupó del propio Adonías, eliminando cualquier posibilidad de rebelión futura y asegurando su derecho al trono. Sin embargo, las ambiciones de Salomón no se limitaban a estabilizar su posición. Mostrando una notable previsión, trató de fortalecer las defensas de Israel y fortalecer su posición geopolítica. Para ello, forjó una alianza con Egipto, una potencia dominante de la época, casándose con la hija del faraón. Su unión, adornada con seda, joyas y grandes ceremonias, simbolizó una nueva era de diplomacia y prosperidad mutua entre las dos naciones. Sin embargo, esta estrategia, aunque exitosa a corto plazo, sembró las semillas de problemas futuros. La dependencia de Salomón de tales alianzas lo perseguiría. A pesar de su creciente poder e influencia, Salomón seguía siendo un joven que luchaba con el peso de una enorme responsabilidad. Una noche tranquila, mientras yacía en su cama, una visión profunda y transformadora se desplegó ante él. En el sueño, Dios se le apareció a Salomón, su voz resonaba con gracia y autoridad. «Pide lo que quieras que te dé», le dijo el Señor. Ante esta oferta divina, Salomón no respondió con peticiones de riquezas, poder o victoria sobre sus enemigos, sino con humildad y sabiduría que no correspondían a su edad. «Tú has mostrado gran bondad a tu siervo David, mi padre, porque él fue fiel a ti, justo y recto de corazón», dijo Salomón. «Dale, pues, a tu siervo un corazón prudente para gobernar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande?». En ese momento, Salomón reveló no solo su profundo conocimiento del liderazgo, sino también su deseo de servir a su pueblo con justicia y sabiduría. La humilde petición de Salomón agradó al Señor, quien vio la sinceridad de su corazón y su deseo desinteresado de gobernar con sabiduría. Dios le respondió: «Puesto que has pedido esto y no una larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y entendido, como nunca ha habido ni habrá nadie como tú». Así, Salomón despertó de su sueño, trayendo consigo el mayor don que un gobernante podía esperar, la sabiduría y el discernimiento divinos. Este momento marcó un cambio decisivo en su vida y en su reinado, y lo capacitó para liderar a su pueblo con justicia, empatía y perspicacia que superaban el entendimiento humano. La sabiduría de Salomón se convirtió en un faro que atraía a visitantes y admiradores de todos los rincones del mundo que buscaban aprender de sus palabras y maravillarse ante su intelecto incomparable. Según consta, todos los reyes de la tierra buscaron la presencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Esta sabiduría extraordinaria se ejemplificó en un día que desde entonces se ha convertido en legendario. Dos mujeres se presentaron ante el rey, cada una afirmando ser la madre del mismo bebé. Sus voces temblaban mientras contaban sus historias, pidiendo justicia. El bebé, ajeno a la intensa disputa, yacía pacíficamente en los brazos de una de las mujeres, mientras el aire en la sala del trono se cargaba de anticipación. Salomón escuchó atentamente, su mente aguda analizaba cada palabra y emoción. Luego, en un momento de sorprendente ingenio, emitió un decreto impactante: «Traedme una espada. Cortad al niño vivo en dos, y dadle la mitad a uno y la otra mitad al otro». La sala se llenó de jadeos y el silencio se apoderó de los asistentes mientras luchaban por comprender la orden aparentemente despiadada del rey. Fue entonces cuando se reveló el verdadero amor de la madre. Abrumada por el dolor y la compasión, gritó: «No, mi señor. Dale el niño vivo, no lo mates». En marcado contraste, la otra mujer, con un desapego escalofriante, aceptó la división.
Ese momento de cruda emoción e insensibilidad le dio a Salomón la claridad que buscaba. Con autoridad resuelta, Salomón pronunció su veredicto: dadle el niño vivo y no lo matéis, porque ella es su madre. Su sabiduría no solo protegió al inocente, sino que también desenmascaró la verdad. Este acto de justicia resonó en todo el reino y consolidó la reputación de Salomón como un gobernante guiado por el entendimiento divino. La sabiduría del rey había prevalecido, revelando la verdad y salvaguardando la vida de un niño inocente. La verdadera madre, impulsada por el amor desinteresado, eligió renunciar a su hijo en lugar de verlo lastimado, mientras que la impostora expuso su falta de compasión y vínculo maternal. La noticia del extraordinario juicio de Salomón se extendió como un reguero de pólvora por todo el reino. El pueblo de Israel se maravilló ante la sabiduría divina otorgada a su rey, un don que lo distinguió como un líder de perspicacia incomparable. Como está escrito: y todo Israel oyó la sentencia que el rey había dictado, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para impartir justicia. Este legendario acto de discernimiento se convirtió en una piedra angular del legado de Salomón. Su capacidad para gobernar con justicia y entendimiento le valió la admiración de su pueblo y consolidó su reinado como una de las épocas doradas de Israel. Su sabiduría trascendió el momento y dejó un legado que inspiró a las generaciones venideras. A pesar de la sabiduría y la influencia de Salomón, el pueblo de Israel siguió aferrándose a sus prácticas ancestrales. Ofrecían sacrificios en lugares altos, a menudo en altares improvisados bajo el cielo abierto. En ese momento, todavía no se había construido un templo dedicado al nombre de Jehová. Salomón, reconociendo la necesidad de un lugar permanente y sagrado para el culto, decidió construir el primer templo de Israel, una tarea monumental que definiría su reinado. Sin embargo, en ese momento, Salomón carecía de los recursos necesarios para hacer realidad su gran visión. Decidido a lograr su objetivo, buscó forjar una poderosa alianza con Hiram, el rey de Tiro. Tiro era una ciudad famosa por su riqueza, su experiencia arquitectónica y su acceso a recursos esenciales. Salomón envió mensajeros a Hiram con una propuesta audaz: ustedes saben que, a causa de las guerras que se hicieron contra mi padre David por todos lados, él no pudo construir un templo al nombre del Señor su Dios, hasta que el Señor puso a sus enemigos debajo de sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado tranquilidad por todos lados, y no hay adversario ni desastre. Por eso pienso construir un templo al nombre del Señor mi Dios, tal como el Señor le dijo a mi padre David: tu hijo, a quien yo pondré en el trono en lugar de ti, construirá el templo a mi nombre. Hiram, impresionado por la visión de Salomón y reconociendo su excepcional liderazgo, aceptó de inmediato la propuesta. Se comprometió a proporcionar la mejor madera de cedro y ciprés, junto con la experiencia de los hábiles artesanos de Tiro. A cambio, Salomón aceptó proporcionar alimentos y otros recursos a Tiro, creando una asociación mutuamente beneficiosa. Una vez asegurados estos valiosos materiales, Salomón se embarcó en uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de Israel, la construcción del Templo de Jerusalén, una tarea que tardaría 7 años en completarse. La construcción del templo fue una obra maestra de precisión y maestría, que se apegó a las especificaciones divinas. Como está escrito, el templo que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Cada detalle fue ejecutado meticulosamente, desde los sólidos cimientos hasta los intrincados adornos que adornaban sus paredes. El interior estaba revestido con fragante madera de cedro, mientras que el oro puro envolvía cada superficie, creando un santuario de esplendor y reverencia incomparables. Sin embargo, las aspiraciones arquitectónicas de Salomón se extendieron más allá del templo. Durante los siguientes 13 años, se dedicó a construir un gran palacio, una estructura que exhibiría su riqueza, influencia y sentido del diseño sin igual. El palacio, con sus vastos salones, imponentes columnas y exuberantes jardines, era nada menos que magnífico. Su opulencia y escala reflejaban la grandeza del reinado de Salomón y su visión para Israel. Cada aspecto de estos proyectos monumentales se ejecutó con sumo cuidado. Desde los enormes bloques de piedra perfectamente cortados hasta las superficies finamente pulidas, no se pasó por alto ningún detalle. La construcción del templo y el palacio no solo transformó a Jerusalén en un faro de brillantez arquitectónica, sino que también reforzó la posición de Israel como nación poderosa y próspera. Estos logros elevaron la reputación del reino y consolidaron el legado de Salomón como constructor y líder de visión extraordinaria.
guión bajo 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 guión bajo. Luego, la fama de la sabiduría y la riqueza incomparable de Salomón se extendió rápidamente por todo el mundo conocido, cautivando la imaginación de gobernantes de todas partes. Su reputación como rey sabio y próspero que había elevado a Israel a alturas sin precedentes llegó a tierras lejanas. Reyes y reinas anhelaban la oportunidad de conocer al legendario monarca cuyo intelecto y liderazgo habían transformado a su nación en un faro de poder y prosperidad. Entre estos admiradores, una figura sobresalía, la audaz e inquisitiva reina de Saba. Conocida por su determinación y audacia, la reina decidió comprobar por sí misma si las historias de la sabiduría y el esplendor de Salomón eran ciertas. Su viaje no fue una hazaña menor, ya que atravesó vastos desiertos y terrenos escarpados con un séquito impresionante y tesoros dignos de un rey. La visita de Saba se convertiría en uno de los encuentros más celebrados del reinado de Salomón, un encuentro de dos mentes extraordinarias. Intrigada por los relatos sobre el intelecto y la grandeza incomparables de Salomón, la reina de Saba emprendió un viaje épico para ver al rey en persona. Llegó a Jerusalén con un séquito majestuoso, portando exóticos regalos de oro, especias y piedras preciosas. El propósito de la reina era claro: poner a prueba la sabiduría de Salomón con preguntas y acertijos desafiantes, decidida a descubrir si su reputación era realmente merecida. Salomón, con su sabiduría divina y su gran agudeza mental, respondió a cada una de sus preguntas con una profunda comprensión y claridad. La reina de Saba quedó cautivada al darse cuenta de que la sabiduría de Salomón excedía con creces los rumores que había oído. Expresó abiertamente su admiración, diciendo: «Es cierto lo que oí en mi tierra acerca de tus logros y sabiduría. Pero no lo creí hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. De hecho, ni siquiera me habían contado la mitad de tu grandeza, tu sabiduría y prosperidad superan las historias que he escuchado». Sin embargo, la sabiduría de Salomón fue solo una parte de lo que la asombró. El esplendor de su reino dejó una impresión indeleble. Oro, plata y piedras preciosas adornaban su corte, y su trono, una obra maestra de marfil y oro, simbolizaba su riqueza sin igual. Bajo el reinado de Salomón, Israel prosperó como centro de comercio y cultura, y la prosperidad se hizo evidente en todos los aspectos de la vida diaria. Como está escrito, todos los vasos del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. No había nada de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no era considerada valiosa. La reina vio un reino que reflejaba la abundancia y la excelencia de su gobernante. Además de su sabiduría y riqueza, Salomón también fue un hombre de letras. Inspirado por Dios, escribió obras que trascenderían el tiempo, ofreciendo guía y conocimiento a las generaciones futuras. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, atribuidos a Salomón, siguen siendo tesoros de la literatura bíblica. Proverbios ofrece sabiduría práctica para la vida diaria, Eclesiastés contempla la naturaleza fugaz de la existencia y Cantar de los Cantares celebra la profunda belleza del amor y la intimidad. A través de sus escritos, el legado de Salomón como pensador y líder espiritual continúa inspirando. En el libro de Proverbios, Salomón impartió sabiduría eterna para las generaciones futuras, declarando: «El temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción». En Eclesiastés, dirigió sus pensamientos a la naturaleza fugaz de la vida y el propósito último de la humanidad. «Ahora todo ha sido oído, aquí está la conclusión del asunto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre». Finalmente, en el Cantar de los Cantares, Salomón celebró la profunda belleza del amor y la intimidad: «Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, inflexibles como el sepulcro sus celos. Arde como fuego abrasador, como llama poderosa». Así, Salomón, el sabio y próspero rey, dejó un legado que perduraría a lo largo de las generaciones, un testimonio del favor de Dios hacia un gobernante que buscó la verdad y la justicia en medio de un mundo complejo y a menudo oscuro. Sin embargo, ni siquiera los hombres más grandes son inmunes al fracaso. A pesar de su sabiduría y las bendiciones divinas, Salomón sucumbió a la tentación y se desvió por un camino peligroso que comprometería su legado. Como relata la Escritura, tenía 700 esposas de sangre real y 300 concubinas, y sus esposas lo extraviaron. El majestuoso palacio de Salomón, una maravilla de piedra y cedro, albergaba un secreto tan vasto como su intelecto, un harén de 1000 mujeres. Estas mujeres provenían de diversas tierras, desde princesas etíopes con piel como el ébano pulido hasta hijas egipcias de faraones cuyos ojos reflejaban las enigmáticas profundidades del Nilo.
Cada mujer traía consigo un mundo único de cultura, tradición y misterio, un rompecabezas que a Salomón le fascinaba infinitamente. El palacio, animado por los susurros, las risas y las canciones de estas mujeres, era más que una residencia real. Era un mosaico de naciones e historias, en el que cada mujer aportaba su esencia al vibrante tapiz de la corte. A través de estos matrimonios, Salomón forjó alianzas duraderas, aseguró la paz con reinos distantes y profundizó su comprensión de las numerosas culturas que bordeaban su reino. Sin embargo, esta intrincada red de relaciones dentro del harén de Salomón estaba llena de peligros. Las rivalidades se gestaban bajo la superficie, ya que cada favor o atención del rey corría el riesgo de encender celos silenciosos pero latentes. El esplendor de la corte de Salomón y la riqueza cultural de su harén enmascaraban sombras más oscuras. Los dioses extranjeros, traídos por sus esposas y concubinas, comenzaron a infiltrarse en Jerusalén. Con ellos llegaron sacerdotisas y rituales que amenazaban con erosionar la fe monoteísta pura de Israel. Las estatuas de Astarte y Baal pronto adornaron los lugares altos, su presencia contrastaba marcadamente con la devoción que antes se centraba en el Dios de Israel. Salomón, atrapado por sus alianzas matrimoniales, comenzó a alejarse de las leyes de sus antepasados. El mismo rey que había construido el majestuoso templo en Jerusalén para honrar al Dios de Israel ahora erigía altares a Astarte, Milcom y Moloc, dioses detestables de las naciones vecinas. La idolatría se había arraigado en su corazón, nublando la sabiduría divina que una vez lo distinguió. El Señor, afligido por la desobediencia e idolatría de Salomón, respondió con justa indignación. El hombre que había sido bendecido con sabiduría y riquezas incomparables había dado la espalda a los mandamientos de Dios para adorar a dioses falsos. Dios confrontó a Salomón y le dio una terrible advertencia: puesto que esta es tu actitud y no has guardado mi pacto y mis decretos que te ordené, ciertamente arrancaré el reino de ti y se lo daré a uno de tus subordinados. Las palabras de Dios golpearon a Salomón como un trueno. El reino que había construido con tanto esfuerzo y gobernado con sabiduría estaba destinado a la división después de su muerte. Su desobediencia e idolatría habían sembrado las semillas de la discordia, asegurando que la unidad de Israel no perduraría. El esplendor de su reinado se vio empañado por las consecuencias de sus decisiones, dejando un legado fracturado para la nación que una vez dirigió con el favor divino. Salomón, que en su día fue celebrado como el rey sabio y próspero, había permitido que la tentación lo llevara por mal camino. Su caída se convirtió en una historia de advertencia para las generaciones venideras, un sombrío recordatorio de que incluso los más dotados y poderosos son vulnerables al pecado cuando se desvían de los mandamientos de Dios. Su vida ilustró la verdad de sus propias palabras en Proverbios: hay camino que parece derecho, pero al final es camino de muerte. Las consecuencias de la idolatría y la desobediencia de Salomón pronto empezaron a desestabilizar su reinado. Surgieron adversarios internos y externos, deseosos de explotar la decadencia espiritual del rey para su propio beneficio. Entre ellos estaba Jeroboam, un siervo de Salomón, que había sido ungido en secreto por el profeta Ahías como el futuro gobernante de las 10 tribus de Israel. Las palabras del profeta a Jeroboam fueron claras: toma para ti los 10 pedazos, porque así dice el Señor, el Dios de Israel: mira, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y a ti te daré las 10 tribus. Jeroboam, envalentonado por su destino profético, comenzó a conspirar contra Salomón, buscando el momento de reclamar su reino prometido. La unidad y la prosperidad que una vez habían definido el gobierno de Salomón ahora se vieron socavadas por la división y la discordia, las consecuencias naturales de sus fracasos espirituales. La era dorada de Israel se tambaleaba al borde de la fragmentación. Sin embargo, incluso en su declive, Salomón experimentó un momento de claridad y arrepentimiento. Consciente de la vacuidad de su idolatría y de la futilidad de sus actividades mundanas, el rey volvió su corazón hacia Dios. Esta introspección dio origen a las conmovedoras reflexiones que se encuentran en el libro de Eclesiastés. En sus páginas, Salomón derramó su alma, lidiando con la fugacidad de la vida y la búsqueda del verdadero propósito. La obra se erige como un testimonio atemporal del viaje del rey desde la vanidad a la sabiduría, instando a los lectores a buscar el significado solo en Dios. Con profunda emoción y honestidad inquebrantable, Salomón escribió sobre la naturaleza fugaz de la existencia humana en Eclesiastés: ningún sentido, dice el maestro. Absolutamente ningún sentido. Todo es ningún sentido. Estas palabras reflejan a un rey que lucha con su propia desilusión,
sus fracasos y su comprensión final de que la verdadera realización no se puede encontrar en la riqueza material o los placeres mundanos. A través de esta obra profundamente introspectiva, Salomón transmitió una verdad eterna: solo en Dios se puede encontrar la satisfacción duradera y el sentido de la vida. Eclesiastés se convirtió en una parte definitoria del legado de Salomón, un recordatorio para las generaciones futuras de lo inútil que es perseguir los deseos terrenales. Ofreció un faro de esperanza y orientación, enfatizando que al poner a Dios en el centro de nuestras vidas, podemos descubrir la paz y el propósito que nuestras almas anhelan. La sabiduría de Salomón, aunque ganada con esfuerzo, trascendió su tiempo y continuó enseñando e inspirando mucho después de su reinado. Después de gobernar durante 40 años, Salomón, el sabio y próspero rey, dio su último suspiro. Su muerte marcó el fin de una era llena de esplendor, sabiduría y grandeza, pero también dejó atrás un reino fracturado por la inestabilidad espiritual y política. Su hijo, Roboam, heredó una nación que ya mostraba signos de división y discordia, lo que preparó el terreno para un futuro turbulento. La muerte de Salomón cerró un capítulo de magnificencia sin igual en la historia de Israel. Aunque su reinado terminó con conflictos, sus escritos y las lecciones de su vida perduraron, convirtiéndose en una fuente de sabiduría y reflexión para las generaciones venideras. A pesar de sus defectos y errores, Salomón sigue siendo un símbolo de la sabiduría divina, la vulnerabilidad humana y el poder transformador del arrepentimiento. Pero la historia de Salomón tiene un giro intrigante que va más allá de la narrativa bíblica. Los textos apócrifos, como el Testamento de Salomón, hablan de un artefacto místico, el Anillo de Salomón. Según la leyenda, este anillo fue un regalo del arcángel Miguel, imbuido del poder de invocar, ordenar y desterrar demonios. Estos relatos describen a Salomón usando el anillo para aprovechar fuerzas sobrenaturales, lo que ayudó en la construcción del Templo de Jerusalén y otras hazañas. Según estos relatos apócrifos, Salomón utilizó los poderes del legendario anillo para dar órdenes a los demonios y obligarlos a realizar tareas que incluían ayudar en la construcción del gran Templo de Jerusalén. Si bien estas historias están envueltas en simbolismo y mitos, reflejan la fascinación duradera por la vida de Salomón. Amplifican su sabiduría y poder legendarios, presentándolo como una figura cuya influencia se extendía más allá del ámbito terrenal hacia lo sobrenatural. En definitiva, la historia de Salomón es un profundo testimonio de las complejidades de la vida humana. Muestra que ni siquiera los más sabios y poderosos son inmunes a la tentación y al pecado. Sin embargo, también pone de relieve la gracia ilimitada de Dios, que ofrece perdón a quienes se vuelven a Él. La vida de Salomón nos recuerda que la redención es posible, sin importar lo lejos que nos hayamos alejado, siempre que estemos dispuestos a buscar la misericordia de Dios. La notable sabiduría y liderazgo de Salomón no surgieron de manera aislada. Su madre, Betsabé, desempeñó un papel fundamental en la formación de su carácter y su reinado. Sus ideas y consejos fueron cruciales para moldearlo hasta convertirse en el rey en el que se convirtió. La influencia de Betsabé es un testimonio de su fuerza e inteligencia, lo que la convierte en una figura fundamental en la historia de Israel y en el desarrollo personal de Salomón. Sin embargo, la historia de Betsabé también encierra un tema más profundo y conmovedor. Su relación con David representa la semilla del deseo que más tarde se hizo eco en las luchas de Salomón. Destaca un motivo bíblico recurrente, como el poder y la pasión desenfrenada pueden conducir tanto a la grandeza como a la confusión. El viaje de Betsabé revela la naturaleza dual de la influencia, cómo puede elevar y complicar, inspirar y atormentar. Para descubrir más sobre el papel único de Betsabé en la historia de Salomón y su influencia en su vida y reinado, no te pierdas nuestra exploración en profundidad en el próximo video. Descubre cómo esta mujer extraordinaria no solo moldeó la sabiduría de un rey, sino que también reflejó los desafíos y las consecuencias del poder y el deseo.